Damas y caballeros, pues así, aquí vamos a hacer algo interesante. Cómo se cocina un almuerzo en la comarca. Vamos a hacer el almuerzo. Para empezar, una cocina en la comarca es así. Traga humo como loco. Y estos no están acostumbrados a eso. Pero hoy vamos a hacer la prueba de que ellos van a cocinar, pues. Aquí tenemos a Nietzsche, a David, Roberto. Yo estoy encargado de los guisos. Él está encargado de los guisos. Aquí Juancho. Él supuestamente está juntando el fuego, pero... Entonces, ahí es Carol. Carol va a hacer el arroz. Así que, entonces, lo que sí sucede aquí es que tú te puedes graduar de bombero. Fácil. Nuestras abuelitas de antes tragaban humo y vivían más de 90 años. Ahora, la gente aquí ya no quiere estar aquí. Ya Juan se quiere ir. Ya Romelio, mira, ya están llorando ya con el humo. Y eso que estamos enmascarillados. ¿Qué va? Esto muchachos. Ya está, mira, ahí está mi trabajo. Se prendió el fogón, se prendió el fogón. Vamos a hacer un arroz. ¿Cuál es el menú? Arroz, ¿con qué? Con cuy. ¿Arroz con pollo? Con pollo, no. Con carne de vaca. Te voy a decir lo que sucedió aquí. Lo que pasa es que cuando yo digo vamos a cocinar un almuerzo, estos... ¿Por qué las mujeres no cocinan? Oye, eso era antes que la mujer hacía todo. Ahora, el hombre tiene que cocinar. Para empezar, él tuvo que ir a la tienda. Este tuvo que lavar la ropa. Y ni aún así la muchacha tiene que seguir revolviendo. Experiencia de cocinar para un matrimonio. O sea que ellos son sin sal, porque no saben hacer la cocina. Sin sal. Ay, Simple. Bajito de sal. Oye. Bueno, cuando usted viene a la comarca, lo primero con lo que van a recibirlo es con un plato de yuca, ¿verdad, Juan? Así mismo. Comida tradicional. Bien, Por ahí comida nos está trayendo tradicional. el café. Por ahí viene el café con la yuca. Aquí está en plato, pero en la mayoría de las veces en totuma y eso. O en hoja. Viene acompañado con grillo. Hay un par de payasos, no voy a decir quiénes, porque no creo que aquí en este grupo haya que no comen yuca. Ajá. Jóvenes, si ustedes vienen a la comarca y algún anciano le ofrezca esto, cómaselo porque ese es un respeto que le está dando al anfitrión. Así que esa es la comida con que lo van a recibir. ¿Por qué? Este es como el aperitivo. El aperitivo, ¿verdad? Así es. Esa es la entrada. La entrada. ¿Por qué? Porque si tú como visitante no te comes la yuca, no te van a dar lo mejor que viene después. Así de sencillo. ¿Sí o no, Romelio? Claro que sí. Y lo mejor están haciéndolo allá en la caja. Lo primero que te van a dar siempre es yuca o guineo. Si eres tan orgulloso y no quieres comer eso, o todo es yuca, guineo, lo que sea. Si no comes eso, olvídate que te van a dar carne, te van a dar arroz. Así de sencillo. Y la yuca se come con la mano. Pero mira lo que trae la compañera. Con la allí. mano. Pero aquí hay un complemento importante. Vamos a ver de qué se trata. Echa al plato. Merengiani, merencubani, ñugoti, ¿cómo es? Vamos a comerle mejiani, yo creo. Es picante. Vamos a comerle la sal. Eso es sal. Oh, dice tu salsa. Merengivari. Veo que se desapareció la yuca. Hermandad, y desapareció la yuca. Hermandad, señores. No me dejaron nada, pero está bien, está bien. O sea, que ellos se lo merecen. Sal tostado. Sal en grano tostado. Y ese es el resultado. Así se come. Como ya ellos comieron, ellos se merecen el almuerzo. Que viene el arroz, la carne, la sopa y todo lo demás. Así que estoy muy contento con estos muchachos que no me han dejado mal aquí en la comarca. No me han dejado mal. Me dejaron con más ganas. Edino, ¿quiere otro? Hablar con ella y pueda. Mis amigos, así es la ley aquí. Si usted no come yuca, no tiene derecho a comer carne. Así que no vean, si usted viene de turista, no viene con esa payasada de que no quiere comer nada de aquí. Tienen que comer algo lo que le ofrecen en la comarca. Estamos aquí en esta humilde mansión con estos chicos, con estas personas que estamos visitando, estamos viendo, estamos conociendo gente, conociendo familia. Una familia muy bonita en realidad. Nos han ofrecido yuca con sal. Sal quemada. Yuca con sal quemada. Sal quemada con ají picante. Con ají picante, ese es el aperitivo. Entonces, Mira eso. viene llegando más. ¿Por qué? Porque el anfitrión, al ver que tú comes, te van a ofrecer más. ¿Por qué? Entonces se está haciendo el almuerzo. Un almuerzo de sopa de
de carne, algo otro nivel que están los muchachos cocinando allá. Entonces tenemos derecho. Si usted no come yuca, no tiene derecho a un almuerzo. Así de sencillo es él. Así que abocórese, no a ver trené blite ñácara en over, ñara ni güero ñácara en over, ya es TV blite en over matar el mundo. Abocórese, ñara tu ta ugue tener de meren kuombe. En iba coi debe. Ni bicon ni nuare batata de puense. Ni que debe unyen como la tiwa de. Abocórese. Bien, señores, ¿ustedes se acuerdan cuando ustedes eran bebés? Yo creo que no se acuerdan, pero dentro de la cultura nove hay algo bien interesante. Bien interesante. Nosotros cuando éramos bebés, bueno, yo cuando era un bebecito, pues, mi madre me ponía a dormir en bolsa, vamos a hablar bajito porque el bebé está dormido, así que en una chácara. Esto es tradicional. Aquí uno duerme como un hotel 5 estrellas. De esta forma uno duerme así. Ahí hay un bebé. Aquí hay un bebé que está dormido. Entonces, cuando el bebé empieza a llorar, lo único que tú tienes que hacer es mecerlo de esta forma. La única forma de que un bebé duerma es así. Él se siente cómodo, se siente bien ahí donde está. Y él puede dormir 2, 3, 4 horas en una chácara, en una bolsa, en una chácara de esta. Por eso, la chácara tiene diferentes usos dentro de la cultura nove. Y uno de los usos más importantes es esto, donde duerme el bebé. Es como nuestra cuna, por decirlo así. Mientras ellos duermen, pues la madre se dedica a otras cosas y bueno, todo lo demás. Es lo bonito de mi cultura, es lo bonito de mi gente. Y nosotros nos criaron así. A mí me criaron allí y no me da pena decirlo porque es nuestra identidad. Esto no es un tejido normal, esto es una bolsa bien elaborada y por eso lleva tiempo. Una bolsa de esta, bien confeccionada, puede estar costando 35 a 50 balboas, dependiendo del tamaño y dependiendo del modelo que se haga. Hay bolsas estas que pueden costar hasta 100, 150 dólares, o sea, va dependiendo, variando de todo. Bueno, llegó la hora del almuerzo, arroz blanco y carne de vaca que mataron ayer y nos ofrecieron. En la comarca siempre hay, la mayoría de las personas de nuestro pueblo son personas generosas, es un ejemplo, y vamos a degustar en nuestro plato. Es un plato tradicional. Correcto. Hoja de bijao y la cuchara de calabaza. De totuma. Así que buen provecho.